Hace más de 23 siglos, nació un hombre que cambiaría para siempre el curso de la historia. Un rey que conquistó territorios jamás imaginados. Un guerrero cuya fama sobreviviría durante más de 2000 años. Un hombre que llegó a gobernar desde Grecia hasta las puertas de la India. Su nombre era Alejandro Magno, y para muchos historiadores fue el conquistador más extraordinario de la antigüedad. Su historia comienza en el año 356 a.C., en la ciudad de Pella, capital del reino de Macedonia. En aquella época, Macedonia era considerada por muchos griegos una región periférica, un reino militar situado al norte de las grandes ciudades de Grecia. Sin embargo, aquello estaba a punto de cambiar. Alejandro nació como hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la reina Olimpia de Epiro. Su nacimiento estuvo rodeado de leyendas. Algunos cronistas antiguos afirmaban que la misma noche en que nació ocurrió un hecho extraordinario. El famoso templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue destruido por un incendio. Los adivinos interpretaron aquel acontecimiento como una señal de que había nacido alguien destinado a cambiar el mundo. Su madre, Olimpia, también alimentó numerosas historias. Era una mujer profundamente religiosa y convencida de que su hijo estaba destinado a la grandeza. Según algunas leyendas antiguas, ella afirmaba haber tenido sueños en los que rayos descendían del cielo antes del nacimiento de Alejandro. Estas historias fueron creciendo con el tiempo y ayudaron a construir la imagen casi divina del futuro conquistador. Mientras Alejandro crecía, su padre estaba transformando Macedonia. Filipo II había heredado un reino relativamente débil, pero gracias a reformas militares revolucionarias logró convertirlo en una potencia. Creó la famosa Falange Macedonia, una formación militar equipada con largas lanzas llamadas arisas. Algunas podían superar los 5 metros de longitud. Aquellas tropas se convertirían en una de las fuerzas más temidas del mundo antiguo. Desde niño, Alejandro observaba el entrenamiento de los soldados. Aprendía tácticas militares. Escuchaba relatos de batallas y soñaba con alcanzar la gloria. Pero además de la guerra, recibió una educación excepcional. En el año 343 a.C., cuando tenía aproximadamente 13 años, su padre contrató como tutor a uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos, Aristóteles. Durante varios años, el joven príncipe estudió filosofía, política, medicina, literatura, geografía y ciencias naturales. Aristóteles le enseñó sobre el mundo conocido, sobre la cultura griega y sobre los héroes de la antigüedad. Entre todos ellos, uno ejercería una influencia especial sobre Alejandro: Aquiles, el legendario guerrero de la guerra de Troya. Alejandro admiraba profundamente su historia. Incluso se dice que llevaba consigo una copia de la Ilíada durante sus campañas militares. A medida que crecía, también demostraba una inteligencia poco común y una enorme confianza en sí mismo. Una de las historias más famosas de su juventud ocurrió cuando conoció un caballo salvaje llamado Bucéfalo. Nadie conseguía montarlo. Los mejores jinetes habían fracasado. Pero Alejandro observó algo que nadie más había notado. El caballo parecía asustarse de su propia sombra. Entonces lo giró hacia el sol, lo calmó y logró montarlo. Según la tradición, su padre quedó tan impresionado que le dijo: «Hijo mío, Macedonia es demasiado pequeña para ti. Debes buscar un reino más grande». Con el paso de los años, Alejandro comenzó a participar activamente en asuntos militares. En el año 338 a.C., cuando tenía apenas 18 años, participó en la decisiva batalla de Queronea. Aquella batalla enfrentó a Macedonia contra una alianza de ciudades griegas, entre ellas Atenas y Tebas. La victoria macedonia fue aplastante, y Alejandro desempeñó un papel fundamental liderando parte de la caballería. Su actuación impresionó a generales y soldados. Muchos comprendieron que el joven príncipe estaba destinado a convertirse en un gran líder. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. La relación entre Filipo II y Olimpia se deterioró. Las disputas dentro de la familia real aumentaron, y surgieron tensiones políticas en la corte macedonia. Finalmente, en el año 336 a.C. ocurrió un acontecimiento que cambiaría la historia. Filipo II fue asesinado durante una celebración pública. Hasta el día de hoy,
Los historiadores siguen debatiendo quién estuvo realmente detrás del asesinato. Algunos sospechan de conspiradores políticos, otros apuntan a rivalidades internas. Incluso existen teorías que involucran a miembros de la propia familia real. Lo cierto es que el rey murió, y Alejandro heredó el trono con apenas 20 años. Muchos pensaron que no sobreviviría mucho tiempo como gobernante. Los enemigos de Macedonia creyeron que era el momento perfecto para rebelarse. Varias ciudades intentaron recuperar su independencia, pero Alejandro reaccionó con una velocidad sorprendente. En cuestión de meses sofocó las revueltas, castigó duramente a quienes desafiaron su autoridad y consolidó su posición como rey. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Tebas. En el año 335 a.C. la ciudad se rebeló contra Macedonia. Alejandro marchó rápidamente hacia ella, la derrotó y ordenó su destrucción casi total. La noticia se extendió por toda Grecia. El mensaje era claro: el joven rey no toleraría desafíos. Con Grecia bajo control, Alejandro pudo concentrarse en el sueño que había heredado de su padre, la invasión del imperio persa. Durante más de 2 siglos, Persia había sido la mayor potencia del mundo conocido. Su territorio se extendía desde Egipto hasta Asia Central. Poseía enormes riquezas, millones de habitantes y un ejército gigantesco. Muchos consideraban imposible derrotarlo, pero Alejandro estaba convencido de que podía lograrlo. En la primavera del año 334 a.C., cruzó el estrecho de los Dardanelos acompañado por aproximadamente 40.000 soldados. Había comenzado una de las campañas militares más extraordinarias de toda la historia. Antes de iniciar la invasión, visitó las ruinas de Troya. Allí rindió homenaje a Aquiles, su héroe de infancia. Era como si estuviera preparándose para escribir su propia leyenda. Poco después llegó la primera gran batalla, el río Gránico. Las fuerzas persas intentaron detener el avance macedonio, pero Alejandro dirigió personalmente la carga. La victoria fue total. Las ciudades de Asia Menor comenzaron a rendirse una tras otra. El joven rey avanzaba sin detenerse, y cuanto más avanzaba, más crecía su reputación. Algunos empezaban a verlo como un líder invencible, otros como una amenaza para el orden del mundo. Pero lo más sorprendente era que aquello apenas era el comienzo, porque en algún lugar del este, el rey Darío III estaba reuniendo un ejército colosal, un ejército destinado a destruir a Alejandro para siempre. Tras una serie de victorias sorprendentes, Alejandro avanzaba hacia el corazón del imperio persa. Mientras tanto, el rey Darío III había reunido un ejército gigantesco. Los cronistas antiguos hablan de cientos de miles de soldados. Aunque los historiadores modernos creen que las cifras fueron exageradas, no hay duda de que los persas superaban ampliamente en número a los macedonios. El enfrentamiento tendría lugar cerca de una pequeña aldea llamada Gaugamela, situada en la actual región de Irak. Era el 1 de octubre del año 331 a.C., y una de las batallas más importantes de toda la historia estaba a punto de comenzar. Darío eligió cuidadosamente el terreno. Mandó nivelar la llanura para favorecer el uso de carros de guerra. Confiaba en que la superioridad numérica aplastaría a los invasores. Pero Alejandro tenía algo que sus enemigos no poseían: genio militar. La batalla comenzó al amanecer. Los persas atacaron con fuerza. Los carros avanzaron. La caballería rodeó los flancos. Pero Alejandro observó una pequeña abertura en las líneas enemigas y aprovechó el momento. Liderando personalmente a su caballería de élite, cargó directamente hacia el centro del ejército persa. La maniobra fue devastadora. Darío III, viendo el peligro, huyó del campo de batalla. Por segunda vez, la derrota persa fue absoluta. Con aquella victoria, Alejandro se convirtió en el amo del mayor imperio del mundo. Las puertas de Babilonia quedaron abiertas. Cuando llegó a la legendaria ciudad, fue recibido como un libertador. Babilonia era una de las urbes más impresionantes del planeta. Sus templos, sus jardines, sus murallas gigantescas, todo demostraba la inmensa riqueza acumulada por Persia durante siglos. Pero Alejandro no se detuvo. Continuó avanzando hacia Susa,
luego hacia Persépolis, la majestuosa capital ceremonial de los reyes persas. Allí encontró tesoros inimaginables, montañas de oro y plata, objetos de valor incalculable, riquezas acumuladas durante generaciones. Sin embargo, ocurrió algo que sigue siendo debatido hasta nuestros días. En el año 330 a.C., Persépolis fue incendiada. Algunos afirman que fue una venganza por la invasión persa de Grecia más de un siglo antes. Otros creen que fue un accidente durante una celebración. Y algunos historiadores sospechan que Alejandro simplemente quiso enviar un mensaje al mundo. El gran imperio persa había caído, pero la ambición de Alejandro no conocía límites. Podría haberse detenido allí. Nadie lo habría criticado. Ya era el hombre más poderoso de la tierra. Sin embargo, quería más, mucho más. Durante los años siguientes continuó avanzando hacia el este. Atravesó montañas, desiertos, ríos gigantescos y regiones desconocidas para la mayoría de los griegos. Conquistó territorios que hoy pertenecen a Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán y Pakistán. En muchas ocasiones enfrentó feroces resistencias. Los combates se hicieron más difíciles. La distancia con Macedonia aumentaba, y sus soldados comenzaban a mostrar señales de agotamiento. Pero Alejandro seguía adelante. Fue durante esta etapa cuando fundó numerosas ciudades. Muchas recibieron el nombre de Alejandría. La más famosa sería la de Egipto, fundada en el año 331 a.C. Aquella ciudad se convertiría siglos después en uno de los mayores centros culturales del mundo antiguo. Mientras avanzaba, Alejandro también comenzó a adoptar algunas costumbres persas. Vestía ciertas prendas orientales, incorporaba nobles persas a su gobierno y promovía matrimonios entre diferentes pueblos. Su sueño era crear un imperio donde Oriente y Occidente estuvieran unidos. Sin embargo, estas decisiones provocaron tensiones. Muchos macedonios creían que su rey estaba abandonando las tradiciones de su pueblo. Las críticas comenzaron a aumentar, y algunas terminaron en tragedia. Durante una discusión, Alejandro mató accidentalmente a uno de sus amigos más cercanos, Clito el Negro, un hombre que le había salvado la vida años antes. Aquel episodio lo persiguió durante mucho tiempo, pero aún quedaba un objetivo por conquistar: la India. En el año 326 a.C., Alejandro cruzó el río Indo y penetró en territorios que ningún ejército griego había alcanzado antes. Allí se enfrentó al rey Poro en la famosa batalla de Lidaspes. Fue uno de los enfrentamientos más difíciles de toda su carrera. Los macedonios tuvieron que enfrentarse a un enemigo desconocido: elefantes de guerra, animales enormes que sembraban el caos en el campo de batalla. A pesar de ello, Alejandro volvió a imponerse. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Sus soldados dijeron basta. Llevaban casi 10 años luchando, miles de kilómetros lejos de sus hogares. Muchos estaban exhaustos. Querían regresar. Alejandro intentó convencerlos para continuar. Soñaba con llegar al océano que marcaba el fin del mundo conocido. Pero sus hombres se negaron. Por primera vez en su vida, el conquistador invencible tuvo que aceptar una derrota, la derrota de su propia ambición. En el año 325 a.C., inició el regreso, un viaje extremadamente duro. Miles de soldados murieron cruzando desiertos abrasadores. La expedición estaba pagando el precio de años de campañas interminables. Finalmente, Alejandro regresó a Babilonia. Era el año 323 a.C. Tenía apenas 32 años y seguía planeando nuevas conquistas. Quería invadir Arabia, explorar territorios desconocidos, expandir aún más su imperio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En junio del año 323 a.C., cayó gravemente enfermo. Las fuentes antiguas describen fiebre intensa, debilidad progresiva y una lenta agonía. Durante varios días luchó por mantenerse con vida, hasta que finalmente murió. Tenía solo 32 años. Su muerte desató innumerables teorías. Fue una enfermedad, malaria, fiebre tifoidea, una infección, o fue envenenado.
Más de 2000 años después, los historiadores siguen debatiendo la respuesta, pero el misterio no terminó con su muerte, porque existe una pregunta aún más desconcertante. ¿Qué ocurrió con su cuerpo? Según los relatos antiguos, sus restos fueron colocados en un magnífico sarcófago y posteriormente trasladados a Egipto. Durante siglos, importantes gobernantes visitaron su tumba. Sin embargo, en algún momento de la historia desapareció. Nadie sabe dónde se encuentra. Nadie ha encontrado el lugar exacto donde descansa el hombre que conquistó medio mundo. Arqueólogos de todo el planeta continúan buscándola. Algunos creen que permanece oculta bajo las calles de Alejandría. Otros piensan que fue destruida por terremotos. Y algunos sostienen que aún espera ser descubierta. Hoy, más de 2300 años después de su muerte, Alejandro Magno sigue fascinando al mundo. Conquistó imperios, derrotó ejércitos, fundó ciudades y cambió para siempre la historia de 3 continentes. Pero quizás el mayor misterio de todos sea este. El hombre que conquistó el mundo entero terminó desapareciendo de la historia, y su tumba sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de todos los tiempos.